En esta tarde queremos meditar en la preciosa palabra de Dios y estoy predicando más que nada a los hombres. Dice versículo 11, 1 de Timoteo capítulo 6, 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios. Sabemos que está hablando de Timoteo porque dice versículo 20, oh Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios. Es palabra para cada uno de nosotros que somos hombres de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y las cosas es el amor al dinero. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ustedes saben que este es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. No es de la carne, este es del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias que hemos sentido tu presencia, siempre está con nosotros, no es por medio de nuestros sentimientos, pero es por medio de fe, creyendo en tu palabra, recibiendo el ministerio del Espíritu Santo. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a vivir la buena confesión de nuestra fe, no amando al mundo, sino amando a Cristo Jesús de corazón. Ayúdanos a recibir este mensaje. Es como segunda bendición porque el próximo domingo vamos a escuchar un mensaje a los padres y gracias por Misael y pedimos por él y que pueda predicar con poder espiritual. Pero gracias por la oportunidad de hablar en esta tarde también a los padres y a los hombres, pero a todos nosotros. Y ayúdanos a acercarnos a ti y recibir de tu Espíritu Santo en esta tarde. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, en este pasaje tenemos el apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo, no de sangre, sino en el Espíritu Santo. Es lo que yo siento muchas veces en mi corazón. No tenemos esta relación de sangre, pero en el Espíritu Santo hay algo que yo siento y tenemos, y ustedes también probablemente tienen relaciones muy especiales en la vida. Y Timoteo es una persona que Pablo tenía mucha confianza. ¿Por qué? Porque él había visto la obra del Espíritu Santo en su vida. No es porque tenía muchas habilidades de la carne, sino él vio a él. Es que el instrumento que el Señor usó para sanar o para salvar a él es el apóstol Pablo. Estaba presente en la conversión de Timoteo. También había mucho tiempo en que él imponiendo las manos y orando sobre él y profecías llegaron acerca de él, de su ministerio. En otras porciones de la palabra habla de él, hermanos, como es que no tengo nadie como él. Es que está interesado en ustedes como yo. Y él sirviendo como padre y hijo y trabajando en la obra de Dios. Y escribió 3 cartas pastorales, lo que llamamos pastorales, porque estaba dando instrucción a Timoteo, que tenía madre judía y un padre griego. Esta es la razón que cuando encontramos él diciendo mi hijo,
está hablando de mi hijo en la fe, porque no es el apóstol Pablo, porque es hebreo de los hebreos, es de tribu de Benjamín, y él es como judío. Entonces es algo espiritual que podemos tener por medio de Cristo Jesús. Pero él, escribiendo a él y dando mucha buena instrucción a todos nosotros que somos pastores, encontramos a Timoteo en el año 50 después de Cristo, del nacimiento. Entonces estamos hablando de más o menos 20 años después de la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. El ministerio, el Señor cambiando al apóstol Pablo, que Saulo, que estaba persiguiendo a la iglesia y buscándolo, tratando de cambiar su vida, pero él renuente, pero gracias a Dios recibió a Cristo Jesús y llegó a ser un apóstol y estaba ministrando. Y justo antes de entrando en Troas y recibieron el ministerio del Espíritu Santo, dando instrucciones acerca del área del ministerio a Macedonia. Y luego él estuvo presente en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Y la realidad, cuando Pablo tenía que huir para salvar su vida en Berea, quedó Timoteo ministrando, predicando la palabra de Dios. Un hombre de Dios. Oh, hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios por Timoteo. Y luego Pablo envió a Timoteo a Corinto. Corinto, una iglesia con serios problemas. Y envió a él a pastorear, ministrar. Y luego Pablo también ministrando en Corinto por un buen tiempo. Pero el propósito de enviar a Timoteo es resolver un conflicto en Corinto. También dice que Timoteo, o Pablo y Timoteo, escribieron la carta a los romanos desde Corinto. Timoteo incluido en la epístola de Pablo a los romanos. Escribieron de Corinto. Estuvo con Pablo en Roma por 2-3 años, mientras él, Pablo, encarcelado. Y llegó a ser pastor en Éfeso. Impresionante, ministrando con Pablo, ayudando a Pablo, enviado de parte de Pablo y llegando a ser un pastor de la iglesia en Éfeso, que es la base de mucho trabajo misionero. Y está llamado aquí en capítulo 6, lo que hemos hablado, esta palabra, mas tú, oh hombre de Dios, expresando las emociones, lo que él estaba pensando, la gratitud que tenía en su corazón. Oh, hombre de Dios. Y 3 verbos: huye de estas cosas y sigue la justicia y pelea la buena batalla de la fe. Ser pastor es ser soldado. Ser pastor es trabajar. Es que es una batalla. Satanás siempre está atacándonos. Satanás siempre tratando de usar a cada uno de ustedes para estorbar el ministerio de nuestra iglesia. Siempre está tentándonos. Y nosotros tenemos que aprender. Pero especialmente nosotros como pastores, como hombres de Dios, tenemos que acercarnos y aprender a escuchar a la voz de Dios y
mover en obediencia al Espíritu Santo y no hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios. Y gracias a Dios por Timoteo, hombre de Dios. En la carta, Pablo habla de la piedad. Y la piedad es ser como Dios. Tener el fruto del Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo en nuestra vida. Sabemos que quedó en Éfeso por la palabra o el deseo de Pablo. En capítulo 1, verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Qué trabajo, ¿verdad? Hablar con gente que ellos tienen su doctrina, que es falsa doctrina, están enseñando cosas que está estorbando la fe de otras personas, y él tenía la responsabilidad de predicar la palabra. Versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, importante tener un corazón limpio. ¿Y cómo es posible? Nada más la obra del Espíritu Santo, limpiándonos, dándonos un corazón nuevo, cambiándonos, esforzándonos. Y de fe no fingida, que es real, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni de lo que afirman. Doctores de la ley. Yo, doctor. ¿Cómo es posible hablar? Es que Pablo, hermano Pablo. Amén. Necesitamos humildad de Pablo, llamado a Dios a ministrar, a escribir mucho de la palabra de Dios. Y ustedes saben que tenía aguijón, ¿verdad? En su carne para humillarse. Es que para no tener el orgullo, jactancia, cosas que pueden destruir un pastor, un líder, un cristiano. No es posible ser hombre de Dios sin corazón limpio, sin buena conciencia y sin fe no fingida, verdadera fe en la palabra de Dios. Y él, hablando de la ley, dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? A darnos a entender qué es la voluntad de Dios, pero hermanos, para salvarnos por medio de obedecer a los 10 mandamientos no es el plan de Dios. Necesitamos algo más fuerte. Los mandamientos son de Dios, están escritos en nuestro corazón, en nuestras mentes por el Espíritu Santo. Pero hermanos, es que el propósito es convencernos de nuestros pecados. Y tristemente muchas veces no hablamos del pecado. Pero noten las palabras, es impresionante, ¿verdad? Las palabras. Transgresores, desobedientes, impíos, pecadores,
irreverentes, profanos. Muchas palabras largas, ¿verdad? Para describir a nosotros en nuestros pecados. En mi testimonio siempre yo digo que, wow, yo merezco la sentencia de muerte según el Antiguo Testamento muchas veces, quebrando los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? Con la palabra de Dios, cuando llegó la palabra de Dios a mi corazón, dándome entendimiento, yo sabía que yo había cometido pecados horribles y yo ocupaba algo. Y he hablado mucho de mi testimonio por meses, yo escuchando el Evangelio y pasando al frente, doblando la rodilla y no con salvación, pero con convicción de mi pecado. Y gracias a Dios, después de mucho tiempo de escuchar la palabra y entender que, porque yo pensaba que yo podía limpiarme por observar y hacer y guardar los mandamientos, yo tratando de cambiarme, pero yo tenía un problema, mi pasado. Ustedes dicen que cuando 18 años y un pasado, sí, un pasado horrible. Pero gracias a Dios, el Señor moviendo y salvándome, y he hablado, pero habla de la buena confesión, profesión de su fe. Puede ser su bautismo, también puede ser cuando ellos pusieron las manos y oraron sobre él y recibió dones espirituales. Es que muchas posibilidades o posiblemente y otra cosa, pero hablando de la profesión o confesión, pero me acuerdo que cuando yo entré en las aguas del bautismo y saliendo por la primera vez en mi vida desde niño de 12, y es lo que dice la palabra, Cristo Jesús cuando tenía 12 es un niño y 13 años en la vida de los hebreos es adulto, una persona responsable, no adulto en el sentido de una persona de 21, cuando llegó a 21, no 18 como nosotros decimos, es adulto, 21 años, tenía responsabilidad como adulto ante el Señor. Pero por todo mi tiempo como adolescente, yo sentía increíble la culpa que yo sentía por mis pecados. Y gracias a Dios, el Señor revelando y ayudándome a entender cosas y usando palabras como esta porción de la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios que hay un glorioso evangelio del Dios bendito que puede cambiarnos, salvarnos y cambiar la dirección de nuestra vida, ayudarnos a vivir. Pero ustedes pueden ver, es lo que pasó con Pablo, una persona religiosa, una persona, y yo también una persona religiosa tratando de salvarme. Yo había tocado instrumentos en la iglesia, yo había cantado, hasta yo había hablado, pero sin conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque falsa doctrina. Yo estaba en una iglesia que no estaba predicando la pura palabra de Dios. No estaba escuchando nada. Yo no tenía entendimiento de nada. Pero gracias a Dios, yo leyendo la palabra, pero no entendiendo, pero el Señor moviendo en mi corazón. Igual el apóstol Pablo, pero aún con más poder. Versículo 12, el testimonio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
yo puedo entender este pasaje porque yo, recibiendo la sentencia de la muerte en mi vida por el abuso de otra persona, un adulto, pero yo participando en el pecado y yo tratando de salvarme, pero sin entender el Evangelio. Versículo 14, y Pablo, persiguiendo a la iglesia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Persiguiendo a la iglesia, mató a Esteban, vio a Esteban, vio el testimonio de Esteban, no podía hablar, aunque él había estudiado a los pies de Gamaliel, no podía hablar Esteban y lo que él tenía estudiado, la palabra, no, nada más él había estado con Cristo Jesús. Y con su tiempo con Cristo, hermanos, no, el goal, la meta no es para ser un doctor, la meta es ser un seguidor de Cristo y conocer a Cristo Jesús. Él no está hablando de lo que él dando su testimonio en Filipenses diciendo que todo esto es como estiércol, es como excremento humano de mi pasado, de mis estudios, etcétera, etcétera. Es nada. Lo que yo quiero es conocer a Jesucristo. Hermanos, necesitamos escuchar el Evangelio porque es el Evangelio que tiene poder para cambiarnos. No debemos llegar a ser como los fariseos y criticar y condenar a otros y pensar que somos mejores que ellos. Necesitamos mantener humildad y amar y hasta amar los que están persiguiéndonos. Y yo pienso que Pablo es un gran ejemplo por nosotros porque él persiguiendo a la iglesia recibió mucha persecución, pero como Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo de la cruz? Perdonando los que crucificaron a él. Y me acuerdo una vez en mi vida, alguien había atacado a mi familia. Me acuerdo mis palabras. Pienso que no puedo perdonar a esta persona. Es imposible. Y llegó la palabra de Dios tan fuerte que ya casi yo cayendo. Y dice que no puedes perdonar a él y nada más él diciendo unas palabras. Yo fui crucificado, yo muriendo por ti, yo haciendo todo, sufriendo todo. Y tú no puedes perdonar a tal persona. Me acuerdo que llegó con poder. Ay, Señor, perdóname, pero hermanos, estoy hablando de meses. No podía escuchar la voz por mí. Es que no puedo explicar, estupidez, ¿verdad? Es que un pastor tratando de pastorear, pero con algo tan horrible en mi corazón. Y hermanos, cuando hay conflictos y pleitos y todo, no estamos viviendo el Evangelio. Necesitamos amar a Cristo, conocer a Cristo, primero creer en Él y recibir a Él. Y vamos a conocer a Él y conociendo a Él, hermanos, nosotros transformamos. Esta es la oración de Pablo en Filipenses. Yo quiero conocer a Jesús. Juan habla de Jesucristo, yo soy. Y todas sus características es para conocer a Él. ¿Y por qué nosotros portándonos como Satanás? Viviendo como enemigos de la cruz del Calvario en lugar de humillarnos y acercarnos
y amar a la palabra de Dios y buscar a Dios y amar a Él. Y vamos a ver, es interesante. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Es interesante, Mateo escribiendo de Pedro dice que Pedro el primero y Pablo, un apóstol nacido más tarde, ¿verdad? Que dice fuera de tiempo, pero él dice que yo el primero en el pecado. Los dos grandotes. Pedro, el primero de los apóstoles, pero ustedes saben que negó a Cristo Jesús 3 veces, que tenía serias dificultades, Cristo Jesús llamándolo como Satanás por su actitud, lo que él había dicho. Y los primeros de los apóstoles, Pedro, y también el apóstol Pablo, y otro grandote Juan, que quería llamar y traer rayos del cielo para destruir a los samaritanos. Es como los americanos. O algo. Es que, ¿qué raza? Y pensar, nosotros espirituales, no portándonos como Satanás. Necesitamos mucho, mucho más de Jesucristo. Por esto fui recibido a misericordia. Me gusta mucho esta palabra. Es palabra compuesta, he hablado de esto mucho, misericordia. Es de la palabra miseria y la palabra corazón. Uno es latín y otro es palabra griega. Pero es misericordia, es buena palabra. Una palabra larga, pero es Cristo Jesús mirándonos en nuestra miseria y tenía un corazón lleno como Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre enviando, hermanos, vamos a celebrar el Día de los Padres y el Padre enviando a su Hijo y mirando a Él hasta poniendo su ira contra su propio Hijo para salvar a nosotros. Y nosotros, gloriando en nosotros, divisiones, pleitos, todo esto, porque hemos perdido la vista en Cristo Jesús. Y gloria a Dios que Pablo escribiendo a Timoteo dice que no siempre debemos acordarnos de nuestra conversión, de nuestro cambio, nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No debemos olvidar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Misericordia, mirándonos en nuestra miseria, con un corazón lleno de compasión y amor y bondad hacia nosotros. Y dice, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. Está hablando de usted, de mí. Está hablando, nosotros en la palabra aquí, dice, para ejemplo de los que habrían de creer. Ricardo Moore aquí. Ustedes también aquí, si están creyendo en Cristo. Habrían de creer en Él, no en las doctrinas, aunque las doctrinas son importantes porque Él está advertencia contra falsas doctrinas. Pero aún más es perder el entendimiento que hemos pecado. Hemos recibido la misericordia de Dios y tenemos una deuda
En Romanos, Timoteo y Pablo escribiendo, somos deudores. Tenemos una deuda de compartir el Evangelio de Cristo Jesús con otras personas. ¿Por qué hemos perdido este propósito? Que el Señor nos salvó para ser testimonios, para ser como luminares del poder de Jesucristo a cambiar una persona. Y vivir no por nosotros mismos, sino vivir por Jesucristo para la gloria de Dios y para bendecir a otras personas. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Otra vez, es una guerra. La buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el pasado tenían nombre de cristiano, pero llegaron a blasfemar a este nombre, olvidando del Evangelio de Cristo Jesús. Hay muchas instrucciones pienso que habla de para vivir una vida de piedad necesitamos orar, que por ejemplo versículo 2, orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En cuanto a las mujeres, versículo 10, sino, y voy a leer porque no es Día de las Madres, pero es la palabra de Dios. Versículo 8, quiero pues que los hombres oren. Hombre de Dios, oh hombre de Dios, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Sí, es correcto levantar las manos, pero manos santas. Sin ira ni contienda. Yo pienso que esta es una razón que personas no levantan, porque lleva tanta ira y problemas, contienda. Y entonces en la iglesia, tratando de adorar a Dios y el Señor dando convicción que hay reconciliación en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué pasó con modestia? ¿Ustedes van a seguir las costumbres del mundo o la palabra de Dios? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan que piedad. Piedad. Capítulo 2, hablando de piedad. En capítulo 3 tenemos el misterio de la piedad. Ustedes van a ver es la misma cosa. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuántos de ustedes están estudiando el misterio de la piedad? Si necesitamos ser
o tener la piedad en nuestras vidas si es el propósito. ¿Cómo es posible? Dice aquí es el misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Está hablando de quién? ¿Quién es esta persona? ¿Mande? Jesucristo. Amén. Correcto. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Ya tenemos las tres personas de la Trinidad. Dios, Padre. Pero fue manifestado en carne. Juan 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y él diciendo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Manifestado en carne, Jesús, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Gloria a Dios, Juan 3:16, el cumplimiento. Amando al mundo, aquí creído. La palabra importante, Pablo diciendo como Juan, como todos, es que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en el reino de Dios, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, aceptado. Estamos hablando de Cristo Jesús. Otra vez, hermanos, noten. Grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Una palabra muy larga, ¿verdad? Indiscutiblemente, que es imposible decir que no es. Grande es el misterio de la piedad. Misterio no es algo misterioso, es algo que estaba escondido que ahora revelado. Y hermano, la piedad, hermanos, es por medio de Jesucristo. Es el testimonio del apóstol Pablo, es el testimonio de Juan, es el testimonio de Pedro, es el testimonio de la palabra de Dios. Necesitamos buscar a Jesucristo de corazón. Necesitamos recibir el ministerio del Espíritu Santo para tener el poder de Dios. En capítulo 4 también habla de la piedad, de cosas así. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Cuántas personas están? Y haciendo todo esto para mirar. Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Qué triste que nosotros trabajando para tener las cosas del mundo, para mirar como personas en el mundo, en lugar de mirar como Cristo Jesús, como mujeres de Dios. Qué triste que nosotros haciendo ejercicio para tener más fuerza, músculos, etcétera, poder físico, olvidando que necesitamos poder espiritual. Una y otra vez está exhortándonos a buscar la piedad. Y la respuesta, hermanos, es por medio de Jesucristo. Y terminando, hermanos, el mensaje y el libro en capítulo 6, aquí en mi Biblia dice piedad y contentamiento.
Si alguno enseña otra cosa, versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. He escuchado muchas personas, lo que yo tengo una lista y si yo tengo todas estas cosas, yo voy a ser muy contento. Y en la lista es ir en vacaciones, tener ropa y mirar bien y mi dieta y todo. Y es impresionante, es nada de la palabra de Dios, nada de las cosas de Dios. Nosotros buscando al mundo y cosas del mundo, dinero y todo esto, en lugar de buscar a Dios. Si queremos ser buenos padres, buenos hombres de Dios, necesitamos vivir en otra manera. Y esforzarnos. Sí, debemos pelear, pero no para tener músculos y mirar bien. No, debemos pelear para ganar victoria en el nombre de Cristo Jesús, para tener humildad y para glorificar a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. He estado en el hospital viendo los nacimientos de mis hijos con mi esposa y ninguno salió con ropa, no con anillos, nada de esto. Es que desnudos, con nada. Y mirándolos, tenían que limpiarlo, lavarlos, y entró. Y cuando nosotros he predicado la realidad, cientos de funerales, y ninguna persona, nunca he visto un funeral y siguiendo el cuerpo hay un U-Haul lleno de cosas. Ninguna persona, han dejado todo. Y la realidad, desnudos, si en el funerario que ellos no habían puesto la ropa. Pero nosotros esforzándonos por cosas que en un sentido no tiene valor. Pero hay cosas que tienen valor. Y es conocer a Jesucristo. Recibir el ministerio del Espíritu Santo para bendecir a otras personas. Cuando Elías estaba ministrando y tenía este poder, Eliseo quería 2 porciones. Y él estaba buscando, no dinero, no todo. Es que Elías había hecho 10 milagros. Y él recibió Eliseo buscando las cosas más importantes. Había una escuela de profetas, pero ni uno de ellos siguiendo. Pero Eliseo necesitó ir buscando y recibió doble porción del espíritu de Elías. Y él hizo 20 milagros. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando cosas que no importan? Oh, varón de Dios, hombre de Dios, huye de las cosas del mundo. Huir. Nosotros buscando huir de estas cosas y sigue
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son características que no queremos. Y si queremos todo rápido. Pero no, hermanos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Timoteo, el Señor tiene otro propósito. No es ganar dinero, no es tener cosas, no, es para servir a Jesucristo y ministrar y tener el poder de Dios, la santidad en nuestras vidas, ser usado por Dios. Este es lo que importa. Oh, hombre de Dios. Cosas que tenemos que huir, cosas que tenemos que seguir. Esta palabra es como un león que está siguiendo su presa con el propósito de comer. Y nosotros es que vamos a buscar la piedad. Vamos a buscar a Cristo. Vamos a continuar. Y he visto perros cazando. Y es impresionante trabajando. Y si pierden el olor, buscando el olor. Y luego, y yendo. Y esta es la palabra, este es lo que está diciendo. Sigue. Tenemos que esforzarnos para tener justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Y hermanos, es una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Dios les bendiga a todos, las mujeres, pero especialmente esta mañana, todos los hombres aquí presentes, hermanos. Ayúdanos, Señor, a buscar las cosas, seguir las cosas que importan. Y ya tiene la lista: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Pedimos por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar. Si Eliseo si no había estado en la presencia de Elías cuando él salió de la tierra, no iba a recibir. Pero gracias a Dios, haciendo todo lo que tenía, esforzándose, siguiendo, y ya recibió la bendición. Ayúdanos a esforzarnos y buscarte de corazón y entender que el misterio de la piedad es Jesucristo, es Dios, una relación personal, corazón limpio, fe, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, viviendo tu palabra. Ayúdanos a seguir y buscar a Cristo Jesús, conocer a Él, y pedimos todo en su precioso nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.